Muy buenas tardes, mi nombre es Julia Rey Pérez y junto a Julia Borrego vamos a presentar la siguiente investigación titulada La documentación de los procesos de modernización en España a partir de la arquitectura residencial de los años 60, una perspectiva patrimonial sobre el barrio del Plantinar en Sevilla. Se trata de un estudio de caracterización patrimonial en la barriada del Plantinar, integrada en el proyecto Cálculo y Diseño de Fachada para la Mejora Energética y Sísmica de Grandes Barriadas de Antigua Construcción, financiada por la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Bien, el objetivo de esta investigación pues, es proponer una metodología de investigación que desde distintas escalas permita conocer estos bienes modernos en su máxima dimensión y definir su singularidad patrimonial. La metodología se estructura en dos fases. En la primera se realizó un estudio general de la barriada en tres escalas: urbana, objetual, tipológica y perceptiva. Y en la segunda fase se identificaron esos atributos y valores culturales del conjunto urbano. Bien, esos resultados nos van a ayudar a comprender el valor patrimonial de esta arquitectura en la construcción de la memoria colectiva. Las conclusiones indican pues, que es necesaria una metodología que contemple diversos enfoques y escalas para asegurar la definición de la condición patrimonial, y dicha caracterización pues, forma parte de una fase inicial previa a ese proyecto de rehabilitación y que es esencial para la puesta en valor de esta arquitectura y garantizar su presencia futuro en el paisaje urbano de la ciudad, adaptándola, por supuesto, a esos nuevos requerimientos contemporáneos, pero sin que pierda sus atributos y valores patrimoniales. Bien, esta metodología empezamos con la primera fase, que es la de caracterización patrimonial. En primer lugar, vamos a acercarnos desde la escala urbana con el estudio vinculado con el contexto histórico urbano. Bien, es importante situar históricamente los orígenes de la barriada con esa finalidad de conocer el contexto urbano, político y social en el que se inserta el Plantinar, ¿no? En este sentido, destacar que la barriada data del 1964 y aparece como una de las primeras barriadas residenciales en un entorno aún industrial rural en una zona próxima al conjunto histórico, ¿no? Y en el epicentro de lo que previamente fuera un área principalmente industrial. Posteriormente pasamos a analizar esa relación de la barriada con su contexto urbano, primero una escala mayor, donde comenzamos por esa localización urbana actual que tiene el caso de estudio, su relación con el conjunto histórico, con la red de transporte, con las conexiones a escala urbana, también a escala ciudad. Se analiza la relación de la barriada con todo ese patrimonio municipal de índole residencial, ¿no? Ya que tomando como modelo estos conjuntos de viviendas protegidas se puede poner de manifiesto esos diferentes valores intrínsecos a la barriada que aún están por descubrir y definir en su caso particular. A una escala inferior, pues pasamos a analizar todo lo que son las relaciones urbanas, ¿no? Espacios sociales de la barriada con su contexto inmediato, llevando a cabo análisis de uso y equipamientos de densidad y de alturas de la edificación, tráfico recurrido, análisis comparativos al nivel socioeconómico de la población, así como distintas relaciones e intercambios espaciales y sociales mediante el estudio de su barriada, ¿no? En este sentido, pues es importante destacar el alto contraste que hay entre la barriada y su barriada, ¿no? En el que se analizan cuestiones pues, como el soleamiento y el aprovechamiento de la luz natural, la ventilación urbana, la vegetación, y de dicho análisis pues, destacamos que la escala local del conjunto pues, le transfiere un gran potencial ambiental por sí mismo, ¿no? Y que a su vez pues, dicho potencial podría explotarse más a través de esa conquista y puesta en valor del espacio libre, favoreciendo el encuentro y la conexión con el entorno inmediato, primando la presencia del peatón frente a la del vehículo rodado y aumentando la presencia y diversidad de la vegetación. Pasando a la escala objetual tipológica, pues nos basamos también un poco en la estructura metodológica seguida en la tesis de Alfonso Fajardo, ¿no? El análisis pues, se inicia por un estudio de archivo para describir el objeto de análisis, los arquitectos, los años del proyecto, el año de construcción, planos originales, análisis tipológico de los bloques, ¿no? En un estudio dentro de su contexto temporal, arquitectónico y social.
una solución constructiva y estructural, además de llevar a cabo un análisis comparativo del proyecto original frente al proyecto construido. El Plantinar pues, se marca en el régimen de vivienda de renta limitada, un régimen de vivienda protegida, y la conformación de los bloques pues, responde a esa tipología de vivienda protegida dominante en la década de los 50, ¿no? Que son bloques lineales de planta baja, más 4 de doble crujía, con un núcleo de escaleras sin ascensor y 2 viviendas por planta. Hay que destacar lo inusual del uso del bloque lineal de baja densidad para la conformación de toda una barriada ya pasada la década de los 60, ¿no? Por su baja rentabilidad. Asimismo, pues la solución constructiva y estructural de los bloques del Plantinar, la estructura mixta, también es poco usual en esas barriadas coetáneas, lo que lo convierte en un conjunto pues, de singular interés. Posteriormente, pues analizamos tipológicamente las viviendas. Hay 3 tipos de viviendas: las pequeñas, que son 3A y 3C, las medianas, 3B y 3D, y las grandes, 2A y 2B. De estas viviendas, pues es la mínima, ¿no? Es una superficie útil muy limitada, en la que las estancias tienen un tamaño excesivamente reducido y un esquema muy rígido de distribución, en el que encontramos un aislamiento pronunciado de las piezas de cocina y lavaderos, ¿no? Por lo tanto, son dimensiones muy reducidas, una estructura muy rígida, pasillos distribuidores y este aislamiento de la cocina. La tipología de vivienda mediana, pues desaparece ese pasillo distribuidor y es la pieza de comedor la que sirve de espacio distribuidor de la vivienda. Y por último, las viviendas de mayor tamaño, debido a la introducción de un cuarto dormitorio, da muchas más posibilidades, es más flexible, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se han visto estas tipologías habitacionales y continuando con la metodología que emplea Alfonso Guajardo en su tesis, pasamos a identificar esas incompatibilidades con el habitar contemporáneo, que es el siguiente estudio, ¿no? Claro, analizando esa evolución social de la barriada, pues se hace latente ese detrimento de población que ha sufrido, ¿no? Esta tendencia pues responde a un envejecimiento de la población residente originaria, que supone un aumento de bajas por defunción, un tema de migración del intercambio generacional, ¿no?, a otras zonas de la ciudad, señal de que la barriada no ha sido capaz de adaptarse a los nuevos modos de habitar, y un aumento del residente temporal, que es provocado por la proximidad entre la barriada y el campus universitario de Viapol, sumado a esos altos precios de los alquileres del entorno en relación a los económicos alquileres del Plantinar, ¿no? Entonces hace las viviendas de la barriada una mucha mejor opción para los estudiantes. En cuanto a la dimensión y la superficie, tomando como referencia esa normativa de vivienda social vigente en Andalucía, para una vivienda, por ejemplo, 3 dormitorios, se analiza el grado de obsolescencia de esas viviendas de la barriada en cuanto a las dimensiones, ¿no? Encontramos que esas 3 tipologías de viviendas cuentan con estancias de dimensiones muy inferiores a las estipuladas por la normativa. Entonces, por su parte, pues la dimensión, calidad y la situación en la distribución de la vivienda de los espacios asociados históricamente a las mujeres, como son las cocinas y los lavaderos, eran inferiores y marginales. Por último, pues esa accesibilidad, ¿no?, es otro factor indispensable para satisfacer los estándares mínimos de la habitabilidad, más aún esas barriadas envejecidas como la del Plantinar, prestando especial atención pues, a la distribución y la dimensión de los espacios de paso, la estancia principal, dormitorio y baño, ¿no? Y en relación a los bloques se destaca la falta de ascensores, lo que ha supuesto la necesaria transformación de los bloques para su posterior introducción o, en su defecto, el traslado de esta población de su vivienda original a las de planta baja. Por su parte, en cuanto al programa, frente a la homogeneidad del núcleo familiar tradicional que regía en los 60, hoy día pues, se destaca esa diversidad de estándares habitacionales y, por tanto, pues, la homogeneidad de los tipos de vivienda del Plantinar entra en conflicto con esa diversidad de la composición actual de los hogares, ¿no?, que demanda una mayor flexibilidad habitacional. Bien, a continuación hay un tercer estudio, que es el de la escala perceptiva, que lo que se hizo fue entrevistar a unos 52 miembros, que es como un 0,5 de la población mínimo, donde le hicimos 3 preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? Donde el 90% de las personas hacían referencia a ese sentimiento de barrio, las buenas relaciones entre los vecinos, la buena conexión con el resto de la ciudad a través del transporte público, la vida tranquila y el hecho de tener espacios públicos cerca, pero nadie menciona su vivienda. Cuando se les pregunta qué aspectos mejorarían, el 77% de los vecinos hace referencia a esa necesidad de más espacio en su vivienda, ausencia de entradas de luz,
altas temperaturas en verano y dificultad para acceder, no todos tienen ascensor, con un 23% que menciona esa necesidad de aumentar el servicio de limpieza debido a esa suciedad que hay en el barrio, aumenta la inseguridad y necesitan más árboles. Cuando se les pregunta qué eliminaría, el 94% dice que nada, que su barrio les gusta tal y como está, y un 6% se hace referencia a las barreras arquitectónicas e insiste en esa necesidad de eliminarlas para lograr una plena inclusión y accesibilidad en el barrio. Bien, con toda esa información recogida en este trabajo y a partir de cada uno de los estudios, se han identificado con detenimiento esos valores y esos atributos culturales que definen la singularidad de esta barriada, ¿no? Podéis ver pues, que se habla de valores históricos, estéticos, científicos, sociales, ecológicos, económicos y políticos, ¿no? Y en función de cada estudio, pues de la escala urbana se ha hablado del arbolado, de una situación urbana estratégica, del urbanismo, la escala objeto habla de, por ejemplo, de esa tipología de vivienda doble fachada y estructura mixta, y es en la escala perceptiva donde se han obtenido los mejores atributos, no los más destacados. Se habla de esa buena relación vecinal, el sentimiento de barriada, la memoria colectiva, su hermandad profesional. Bien, con esa información que hemos obtenido, el siguiente paso es identificar unos criterios de intervención que permitan una actualización de esa tipología de la vivienda, pero que al mismo tiempo respete esa identidad de la ciudadanía y su integración en el paisaje urbano histórico de la ciudad de Sevilla. De este panorama actual se extraen 3 cuestiones significativas en las que se fundamenta esta investigación. La importancia de estudiar el patrimonio contemporáneo para evitar su pérdida y destrucción, la necesidad de prestar especial atención a las barriadas y a la vivienda de la época moderna, dada la escasez de los ejemplos estudiados en este ámbito, y por último la importancia de desarrollar una labor de documentación amplia y rigurosa que asegure los futuros procesos de investigación, protección, conservación y difusión de cualquier tipo de patrimonio, así como la puesta en marcha de políticas efectivas de protección. Por todo lo que significa e implica el movimiento moderno desde el punto de vista artístico, histórico, cultural, estético, constructivo, social, metodológico y conceptual, constituye un patrimonio con una serie de valores que protegerse desde el presente. En este panorama disperso y aun corriendo el riesgo de diluirse, se ubican las barriadas y las viviendas del siglo XX, consideradas como una pieza fundamental en la construcción del paisaje urbano moderno. Bien, por último, agradecer al proyecto, ¿no?, el cual ha sido financiado por la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, esa financiación que nos ha permitido poner en marcha esta investigación y que esperemos poder aplicar a distintas barriadas de Andalucía. Nada más, muchísimas gracias por su atención.